Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionado // a de tenerlos // aquí hoy. Si son nuevos // por aquí, muchas gracias por sumarse a esta familia. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de los chismecitos, noticias y análisis que preparamos con tanto cariño. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que está que arde literalmente. Prepárense porque les tengo un escándalo de proporciones épicas. Hablamos de dos megaestrellas turcas que nos roban el corazón, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, la pareja más envidiada y admirada de la televisión turca. Pero ojo, porque no todo lo que brilla es oro. Detrás de esa fachada de perfección, de ese amor de cuento de hadas que nos muestran en las redes sociales, se esconden secretos bomba que nadie, pero nadie, esperaba. ¿Están listos // para descubrir la verdad? Porque yo sí. Primero hablemos de Burak Özçivit. El galán turco por excelencia, el hombre que enamora a medio mundo con su mirada y su carisma. Conocido por sus papeles en series como Kara Sevda, donde compartió pantalla precisamente con Neslihan, y Kuruluş, Osman, entre otras, Burak se ha ganado un lugar en el Olimpo de las estrellas de la televisión turca. Su fama traspasa fronteras, y su legión de fans crece día a día. Es el hombre ideal, el padre perfecto, el esposo ejemplar, o al menos eso es lo que nos han querido hacer creer. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Qué secretos se esconden tras esa sonrisa perfecta? Rumores, amigos, rumores que corren como la pólvora en los pasillos de la industria del entretenimiento. Se cuenta que Burak tiene un lado oscuro, un lado que prefiere mantener oculto. Algunos hablan de su supuesta afición a la vida nocturna, a las fiestas y a las mujeres, ¡oh sorpresa! Otros susurran sobre su actitud arrogante y su dificultad para lidiar con la fama. Todo esto, claro, son solo rumores, pero ¿de dónde salen? ¿Por qué insisten en circular? ¿Será que hay algo de verdad detrás de tanta especulación? Para entender mejor, vamos a profundizar en estos rumores. Se dice que Burak, a pesar de su imagen de hombre familiar, disfruta de la vida social. Las fuentes indican que frecuenta clubes nocturnos exclusivos, donde la fiesta y la diversión son el pan de cada día. Esto, por supuesto, ha alimentado especulaciones sobre posibles encuentros con otras mujeres. ¿Son simples rumores, o hay algo más? Los más mal pensados e incluso algunos medios turcos sugieren que Burak no sería el marido perfecto que nos venden. Además, se habla de una supuesta arrogancia. La fama y el éxito pueden cambiar a las personas, y algunos aseguran que Burak ha desarrollado una actitud distante y egocéntrica. Fuentes anónimas que prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias, comentan que Burak puede ser difícil de tratar en los sets de grabación y en eventos públicos. ¿Será que la presión de ser una estrella ha afectado su personalidad? ¿Es su forma de lidiar con la fama, o hay algo más? La gestión de la fama es un tema delicado, y no todos los actores saben cómo manejarla. Algunos se dejan llevar, mientras que otros logran mantener los pies en la tierra. ¿Dónde se ubica Burak? Esa es la pregunta que todos se hacen. Lo cierto es que la industria del entretenimiento es un mundo implacable, donde la imagen es fundamental. Un pequeño desliz puede convertirse en un gran escándalo, y la reputación de un actor puede verse seriamente dañada. Ahora, hablemos de Neslihan Atagül. Una actriz talentosísima, conocida por su belleza y su versatilidad. Su papel en Kara Sevda la catapultó a la fama internacional, y su romance con Burak, que traspasó la pantalla, nos hizo soñar a todos // Neslihan, con su delicadeza, su sensibilidad y su estilo impecable, se convirtió en un ícono de la moda y en un referente para muchas mujeres. Parece una mujer fuerte, una mujer que sabe lo que quiere, pero ¿qué pasa cuando la presión de la fama y las expectativas de su relación comienzan a pasarle factura? Neslihan, a diferencia de Burak, siempre ha sido más reservada y discreta. Prefiere mantener su vida privada alejada de los reflectores, y rara vez concede entrevistas. Sin embargo, la fama es un monstruo que devora todo a su paso, y Neslihan no ha escapado a sus garras. La presión de mantener una imagen perfecta, de ser la esposa ideal, de cumplir con las expectativas del público, ha afectado su vida personal. Se dice que Neslihan es una persona muy sensible, y que las críticas y los rumores la han afectado profundamente.
Las especulaciones sobre su relación con Burak, los comentarios sobre su físico, y las constantes miradas indiscretas de los paparazzi la han sumido en un estado de ansiedad y estrés. ¿Cómo lidia con todo esto? ¿Cómo logra mantener la compostura y seguir adelante? La salud mental es un tema crucial, y muchas veces es ignorado en el mundo del entretenimiento. Los actores, actrices y celebridades a menudo son seres humanos que también sufren, que también tienen problemas, y que también necesitan ayuda. La presión de la fama, la competencia despiadada, y la falta de privacidad pueden pasar factura. Y es aquí donde la cosa se pone muy interesante. Porque los rumores sobre problemas en la relación de Burak y Neslihan no son nuevos. Desde hace tiempo se habla de crisis, de discusiones, de celos. Se dice que la pareja, a pesar de las apariencias, no estaría pasando por su mejor momento. ¿El motivo? Varias cosas, amigos, varias cosas. Primero, la presión de la fama y las agendas apretadas. Ambos son estrellas muy ocupadas, con compromisos profesionales que los mantienen alejados durante largos periodos de tiempo. La distancia, dicen, es el peor enemigo del amor, y en este caso parece estar haciendo estragos. Imaginen lo difícil que es mantener una relación cuando cada uno vive en un extremo del mundo, grabando series o películas. Los viajes constantes, los horarios irregulares y la falta de tiempo para compartir son un cóctel explosivo. Segundo, los celos. Sí, amigos, los celos. Se rumorea que Neslihan, a pesar de su aparente tranquilidad, es una mujer muy celosa, y que las supuestas infidelidades de Burak han generado tensiones y desconfianza en la pareja. ¿Será verdad? Los celos, en cualquier relación, pueden ser un problema grave. Cuando no se controlan, pueden destruir la confianza, el amor y la felicidad. En el caso de Burak y Neslihan, la situación se complica por la fama y los rumores. ¿Cómo confiar en tu pareja cuando cada día te llegan noticias sobre sus supuestas infidelidades? Tercero, las diferencias de carácter. Burak, dicen, es más extrovertido, más fiestero, mientras que Neslihan es más reservada, más hogareña. Estas diferencias, que al principio pueden parecer atractivas, con el tiempo podrían convertirse en un problema. Imaginen dos personas con estilos de vida totalmente diferentes, intentando convivir en armonía. La comunicación, la comprensión y la tolerancia son fundamentales. ¿Logran Burak y Neslihan equilibrar estas diferencias, o están destinadas a separarse? Pero, ojo. No todo son malas noticias. A pesar de estos rumores, Burak y Neslihan siguen juntos, y han demostrado en varias ocasiones que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Han sido fotografiados juntos en eventos públicos, compartiendo momentos de complicidad y afecto. Se han dedicado mensajes románticos en las redes sociales, y han dejado claro que, a pesar de todo, siguen siendo una pareja. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción? ¿Por qué siguen juntos si, al parecer, su relación está en crisis? Hay varias posibles explicaciones. Primero, el amor verdadero. Quizás, a pesar de los problemas, el amor que sienten el uno por el otro es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Segundo, la imagen pública. Ambos son conscientes de la importancia de mantener una buena imagen, y quizás prefieren ocultar sus problemas para evitar el escándalo. Tercero, el trabajo en equipo. Tal vez han aprendido a lidiar con sus diferencias, a comunicarse de manera efectiva y a apoyarse mutuamente. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Es verdad que su relación está en crisis? ¿O son solo rumores malintencionados? La verdad, amigos, solo la saben ellos. Pero lo que sí podemos decir es que detrás de esa fachada de perfección, de ese amor de cuento de hadas, se esconden secretos, problemas y desafíos. Y esto, amigos, es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. En el mundo del entretenimiento, las relaciones son complejas y volátiles. La fama, el dinero y la presión mediática pueden destruir cualquier amor. Sin embargo, también es cierto que el amor puede ser más fuerte que cualquier cosa. ¿Qué es lo que realmente une a Burak y Neslihan? ¿Amor, costumbre, interés? ¿O una combinación de todo? Pero esperen, porque aún hay más. Se rumorea, que hay otro secreto bomba que involucra a Burak y Neslihan, un proyecto profesional secreto. ¿De qué se trata? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Una serie, una película?
Los rumores son muchos y variados, pero lo cierto es que ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada. Esto por supuesto ha avivado aún más la curiosidad de sus fans, que esperan ansiosos // el anuncio de este supuesto proyecto. Ya quiero saber de qué se trata. Un proyecto profesional en común podría ser una señal de que la pareja está en un buen momento. Trabajar juntos, compartir experiencias y apoyarse mutuamente podría fortalecer su relación. Sin embargo, también podría ser una estrategia para mantener la atención del público o para desviar la atención de los problemas. ¿Qué hay detrás de este proyecto secreto? ¿Una nueva oportunidad para el éxito o un intento desesperado de salvar la relación? La industria del entretenimiento es un mundo lleno de sorpresas, y nunca sabemos qué nos deparará el futuro. Los rumores, las especulaciones y las noticias falsas son el pan de cada día. ¿Cómo distinguir la verdad de la mentira? ¿Cómo saber qué es real y qué es ficción? Y no podemos olvidar, amigos, que en el mundo del entretenimiento, los rumores son parte del juego. A veces las noticias se inflan, se exageran, y se les da una importancia que no tienen. Pero también es cierto que a veces, los rumores esconden una parte de verdad. En el caso de Burak y Neslihan, lo que sí podemos asegurar es que son dos personas talentosas, exitosas y muy queridas por el público. Su relación, independientemente de cómo sea, es un reflejo de las complejidades del amor y de los desafíos que enfrentan las parejas en el mundo del espectáculo. La fama tiene un precio muy alto, y no todos están dispuestos a pagarlo. La privacidad se convierte en un lujo y la felicidad se convierte en un desafío constante. ¿Cómo mantener una relación estable en medio de la tormenta? ¿Cómo proteger el amor de las presiones del mundo exterior? Así que, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Que Burak Özçivit y Neslihan Atagül son una pareja real, con sus problemas, sus alegrías y sus secretos. Que su relación, como cualquier otra, está sujeta a las presiones de la fama, a los rumores y a las expectativas del público. Y que a pesar de todo, siguen juntos, luchando por su amor y por su felicidad. ¿Será que su amor es tan fuerte como lo pintan? ¿O simplemente están aguantando las apariencias? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que su historia nos tiene a todos // expectantes. Queremos saber qué ocurre tras bambalinas. Nos interesa saber si el amor de cuento de hadas es real o no. Y hasta aquí llegamos con el chismecito de hoy, amigos //. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Les sorprendieron las revelaciones? ¿Qué opinan de Burak y Neslihan? ¿Creen que su amor es verdadero? ¿Creen que el proyecto secreto les ayude a sobrellevar sus problemas? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, y darle me gusta a este vídeo si les gustó. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos // Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles los mejores chismes y noticias del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.